de la tarde, 46 minutos, y ahora cambiamos de tema, Paola, porque vamos a hablar del dólar que está disparado en Colombia. Andrea, así es. Mire, hoy cerró el dólar a 4.133 pesos. Recordemos que el máximo histórico que ha tenido se presentó el día 19 de marzo de 2020, cuando cerró el dólar a 4.230 pesos. Esto significa que ya hoy la divisa estadounidense está a menos de 100 pesos para llegar a nuevos máximos históricos. Incluso analistas hablan de que puede llegar en los próximos días a los 4.000 o en las próximas semanas, mejor, a los 4.500 pesos. Y por supuesto, esto tiene implicaciones positivas, también negativas, positivas para las exportaciones del país, para los ingresos de Colombia a nivel de la venta de petróleo, pero negativas para los consumidores, para los ciudadanos de a pie, para nosotros, que pues primero no conseguimos muy fácil la divisa. Ya usted sabe que sube porque hay poca demanda, hay mucha demanda y poca oferta. Y segundo, pues porque todo se vuelve más caro a la hora de viajar y demás. Las razones principales pues tienen que ver con el tema de la desaceleración económica en Estados Unidos, la inflación que se conoció ayer, que también está disparada en ese país, pero además bloqueos por parte de China para el comercio mundial debido a todo lo que tiene que ver con una nueva ola de pandemia o una crisis por el COVID que ha hecho que cierren todas las costas y que no se permita entrar la mercancía. Y otras razones a nivel local, como por ejemplo la tensión que provoca el ambiente electoral. Todo esto se suma y por eso es que estamos viendo que se devalúa más el peso colombiano y que sube el dólar. Para entender más qué es lo que está pasando y cómo nos afecta a los colombianos, pues estamos hasta ahora con Orlando Santiago. Como siempre, nos acompaña para analizar todos estos temas económicos de la firma Fénix Valor. Orlando, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué más podemos decir sobre la situación con el dólar hoy en Colombia? Paola, muchas gracias por la invitación. Creo que lo has dicho casi todo. Podría colocar algo que de repente no es tan manejado en términos de medios de comunicación, pero es que lo que estamos viendo en este 2022, aparte de todo lo que ya mencionaste correctamente, de las situaciones que generó Rusia con su invasión a Ucrania y todo lo demás, podríamos irnos 1 o 2 años hacia atrás un momento, incluso llegar al gobierno del señor Trump y recordar que uno de los objetivos del presidente Trump era seguir estimulando la economía y mantener una política monetaria, o sea, unas tasas de interés bajas. Recuerda que las tasas de interés en Estados Unidos estaban entre el 0 y el 0,25%. Y de hecho, no sé si ustedes recuerdan que la Reserva Federal, que en Estados Unidos es como el Banco de la República en Colombia, tenía un famoso o tiene un famoso plan de estímulos. Plan de estímulos era que inyectaba dinero constantemente a la economía, hacía intervenciones en los mercados y de lo que no muchos hablan es que el mercado americano, mercado de acciones en particular, también los de renta fija, pero los de acciones, formaron, aparte de todo lo que mencionaste muy bien, una burbuja. Una burbuja es un elevamiento absurdo en el precio de las principales compañías que transan en Estados Unidos y se creó el cóctel perfecto que con la intervención de la Reserva Federal, que mantenía tasas de interés prácticamente en el 0%, entonces la mayoría de los inversores iban al mercado de capitales, seguían comprando las empresas americanas pensando que nunca iban a corregir, que nunca iban a caer de precio. Y lo que ocurre desde hace 2 semanas, bueno, un poco más, cuando la Reserva Federal comienza a hablar de un endurecimiento, de comenzar a subir las tasas de interés de una manera más agresiva. Y si le sumas a eso, Paola, el dato de la estimación de un Producto Interno Bruto que en el primer trimestre de Estados Unidos podría haber sido negativo. Hoy se conoció que el Reino Unido se suma a la fiesta, que no es necesariamente feliz, de tener un dato de Producto Interno Bruto mensual del último mes negativo. Pues lo que estamos hablando es de una recesión. Entonces, cuando en los mercados ocurren tantas cosas malas, los inversores dicen, bueno, en un escenario tan negativo, ¿qué voy a hacer? Es donde aparece el famoso término activo refugio. Refugio es a donde yo me voy cuando todo el mundo está en mucha incertidumbre. Y como bien lo muestra en la imagen, pues el activo refugio número 1 o 2, uno es el oro y otro, particularmente en términos de mercado, es el dólar americano. Y por ello no es exclusivo de Colombia, aunque en las últimas sesiones
ha sido Colombia uno de los países con su moneda más devaluada, pero es una mayoría generalizada en este 2022, particularmente en el último mes, que el dólar nuevamente viene repuntando. Incluso hay un índice, Paola y los oyentes, que se llama se denota como el DXY, que es un índice que mide cómo se comporta el dólar frente a las principales divisas del mundo. Cuando te hablo de principales divisas, es el euro, el yen, bueno, una cantidad de monedas fuertes. Y en el último mes, en lo corrido de este año, este índice se ha devaluado de mayo 2021 a mayo del 2022, o sea, con datos actualizados. Este índice también se ha devaluado de una manera importante, cerca de un 14%. Sí. Entonces es una demostración que no es solamente en Colombia que está pasando esto, pero que se ha acentuado bastante fuerte en los últimos días en nuestro país. Sí, precisamente ya quiero que hablemos sobre ese tema de Colombia, el caso colombiano específico, porque decíamos pues también que la tensión por las elecciones aporta a este fenómeno. Pero antes quiero preguntarle, Orlando, por algo que usted decía y tiene que ver con recesión en Estados Unidos. Eso, estamos a puertas de eso es muy grave. Bueno, las recesiones son más habituales de lo que parece, Paola. Y es que siempre que hay un periodo económico donde hay mucho auge, las economías, perdón que lo haga con mis dedos, las economías suelen comportarse de esta forma, son cíclicas. Cíclica significa que están arriba, están abajo, vuelven a crecer, se contraen, pero por lo general de largo plazo con una tendencia creciente, o sea, vamos subiendo, pero no se sube en línea recta, sube, baja un poco, vuelve a subir. Y eso se ha comenzado a notar en Estados Unidos en el primer trimestre. Técnicamente, para hablar en principio de una recesión, se necesitarían al menos 2 trimestres, es lo que dicen los principios económicos para hablar de una recesión económica. Pero es que la economía americana del año anterior tuvo un comportamiento muy positivo y es difícil mantenerse creciendo constantemente. Ahora, eso se daba en un escenario donde, como lo mencioné hace un momento, la Reserva Federal o el Banco Central de Estados Unidos tenía tasas de interés prácticamente en el cero, o sea, estimulando todo el sector productivo a que consumen. Las empresas se financiaban una tasa de interés prácticamente de cero y, por supuesto, esto pues motivaba y ayudaba mucho la economía. Pero, como es bien conocido e incluso ignorado por alguna parte de la población, y es que cuando las tasas son cero y cuando se habla de emitir dinero, esto genera inflación. La inflación de Estados Unidos está tocando su nivel más alto de los últimos 40 años. Y entonces viene una situación todavía más complicada. Todavía en Colombia estamos lejos de estar en esa situación frente al fenómeno que voy a comentar, pero Estados Unidos ya lo está viviendo y es el famoso término estanflación, que probablemente se ha escuchado en las últimas semanas. Estanflación, si uno mira la palabra, la primera parte habla de estancamiento, o sea, de no crecer. Inflación, por supuesto, de inflación, o sea, imagínense un escenario donde no hay crecimiento, pero los precios están disparados. Y esa es la mayor preocupación en este momento en Estados Unidos. Pero la Orlando, Reserva Federal... Sí, pero justamente esa situación, entonces, ¿cómo nos afecta directamente a nosotros en Colombia? No estamos ahora cerca nosotros de tener esta inflación, pero sí el tema de que Estados Unidos entre en recesión, ¿cómo le pega al país? ¿Eso significa que nos dejan de comprar productos o que nos dejan de traer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la práctica para las personas de a pie, del ciudadano de a pie? ¿Cómo le afecta una crisis tan terrible como la que está viviendo Estados Unidos? Perfecto. Entonces, si miramos los dos efectos en términos de inflación, ya pues, yo creo que todos los colombianos nos hemos dado cuenta que cada sábado que vamos a hacer mercado, los precios cada vez están más altos. Entonces, la segunda parte de la palabra inflación es una constante en el mundo, no en Colombia. Incluso la inflación de Estados Unidos está más alta que en nuestro país, siendo la de Colombia incluso por momentos también equiparable en términos del número de 8, de 9%. Pero la parte de recesión, ¿cómo nos podría afectar? Depende, Paola. Si la recesión en Estados Unidos es muy profunda, o sea, hay una caída de la economía muy grave, pues podríamos tener, por supuesto, un coletazo de esa situación. Recordemos que el mundo, por lo general, cuando se habla de mercados interconectados, de economía abierta, como lo hace Colombia,
pues lo que ocurre en una parte del mundo nos termina afectando. ¿Y cómo se nota eso? Pues probablemente con una menor dinámica del comercio. Cuando hablamos de menor comercio, pues por supuesto estamos hablando de bienes que vendemos allá, de bienes que importamos. Si eso se disminuye, pues también en nuestro país hay contracciones. Por suerte, podría decir que estamos viviendo un ciclo un poquito diferente. Mientras ellos están en una parte ya de descenso del crecimiento, Colombia va un poco rezagado en esa situación y por eso hemos visto que los últimos datos de Producto Interno Bruto han sido muy positivos. Por supuesto que también hay que tener en cuenta que hay un comparativo del 2020 con unas cifras negativas y eso no permite ser necesariamente justos, pero aún así el crecimiento de nuestro país, porque todo el mundo lo mide igual, entonces no hay que desenfocarse y entender que aún así nuestras cifras macro son de las mejores del mundo, aunque cueste creerlo, pero no significa que se van a mantener así los próximos meses si en Estados Unidos las cosas se ponen delicadas. Así que también tendríamos una afectación si es muy grave por allá. Y también pues teniendo en cuenta que vamos a tener un cambio de gobierno y por eso entonces quiero que ahora sí hablemos sobre el impacto o el nerviosismo que se está generando en Colombia y que se suma a todas estas causas que usted ya nos menciona para que el dólar también esté subiendo, esa tensión electoral como lo hemos llamado. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tiene que ver con el candidato que está punteando las encuestas o qué es lo que pasa con el tema electoral y cómo está influyendo eso en el comportamiento del dólar? Bueno, pues vamos a tocar la parte más sensible de todo esto en economía. No lo dice Orlando Santiago, ni lo dice las personas que sepan de economía, que puedan ustedes entrevistar. Lo dice la historia. Cuando a un país llega un gobierno de izquierda, y de hecho de una izquierda muy acentuada hacia la izquierda, pues eso generalmente genera preocupación en los capitales, porque no saben en qué momento puedan cambiar las líneas las reglas de juego y pueda afectar a los inversionistas, a los proyectos que están en camino. Solo por mencionar un ejemplo, esa propuesta del señor Petro de el día 1 paralizar la exploración de petróleo, no se trata ahora pues que se venga una avalancha de comentarios, pero simplemente decirlo racionalmente. Eso suena muy bonito desde el punto de vista ecológico, pero si eso llegara a ocurrir, detrás de ese sector en la actualidad hay grandes capitales y muchísimos empleos. Aparte que si no exploras, en este caso, todo el mundo se mueve, el transporte está implícito en todos los renglones de la economía. Así que cuando ese petróleo, ya no hay exploración, sino que se gastaría, entre comillas, lo que ya hay en reservas, que de hecho ayer se daba el dato de cerca de poco más de 7 años, ¿qué va a pasar con los precios del combustible? Pues se va a disparar y se va a formar una tormenta. Eso por mencionar solo una cosa, pero así son la mayoría de muchas propuestas que son muy polémicas y que generan daños, impactos reales para alguien que entienda la economía y que se quite un poco la camiseta o del color político que tenga y entienda que genera daños muy graves. Claro. Ese es el temor que genera. Orlando Santiago, analista, usted viera también todos los comentarios que están haciendo aquí en el YouTube Live, porque entonces entran muchas personas a decir, bueno, pero es que eso también es generar terror y pánico contra un candidato, porque así como él tiene esa propuesta, esa visión de país, de que no debemos depender en Colombia de la exploración petrolera, sino que debemos diversificar, poniéndole más empuje y también empeño e inversión a la economía, por ejemplo, desde el sector del turismo y otras fuentes de productividad, pues es apenas natural que haya algunos cambios, pero esto no genera también como un temor infundado que sí puede estar ahí pendiente la economía de lo que pase con un nuevo gobierno, pero después se estabilizará o llegará nueva forma de compensarlo. ¿Eso no genera también como un terror con cierto candidato o no? Pues mira, para responderlo, ni siquiera quiero ver los comentarios que hay ahí, pero los voy a responder sin saber los comentarios, aunque uno se los imagina. El gran problema de lo que ocurre en países que están muy divididos políticamente es que se pierde un poco la racionalidad. Imagínense que en un país como Colombia, donde los señores, las personas que están en el campo, que son los grandes héroes de nuestro país, hacen con el mayor sacrificio el esfuerzo de llevar sus productos desde el campo hasta las ciudades, hasta las zonas urbanas.
ahí hay implícito algo que se llama combustible. Yo sé que suena muy bonito y es espectacular y el mundo tiene que ir en ese sentido, de intentar salir del combustible, de situaciones fósiles, de combustibles que agreden el medio ambiente. Pero con todo lo que se habla y aún con la tecnología actual, todavía estamos lejos. El término no es llegar a hablar de apagar un switch el día de la posesión, si se llegara al señor Petro, apagar el switch del petróleo, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que iría a pasar es que inmediatamente el valor de la gasolina se dispara. Si la gasolina se dispara, impacta absolutamente todo. Hay un empobrecimiento inmediato. Entonces, quizá hay una acción y un fanatismo político que no mide a veces los impactos en la economía. Sí, y por eso el término clave es transición. Sí, pero Paola, bueno, hay diferentes lecturas, porque si escucháramos a los candidatos presidenciales, seguramente cada quien defendería su postura y dirían que esto también es pánico económico y una alerta por un nuevo gobierno. Pero indudablemente el dólar sí va a estar fluctuando de acuerdo al nuevo gobierno, pero seguramente después tendrá una estabilidad de acuerdo a las propuestas, ¿no? No queremos politizar este tema, pero también es importante tener en cuenta lo que dice su invitada. Claro, y es que el candidato Petro también ha hablado de transición, no significa que el día siguiente que él llegue pues va a apagar el botón del petróleo. Él también ha hablado o aclarado mejor que su propuesta consiste en una transición y eso digamos que sería menos traumático para el país. Lo cierto sí es que las cosas serían un poco más complicadas en caso de que no se reemplacen rápidamente los recursos que entran por causa de la exploración petrolera en Colombia, la exploración y producción de gas y de petróleo. Eso es un hecho, es cierto, las cifras están y pues si se cambian las cosas, pues hay que tener un reemplazo para que no se afecte tanto la economía colombiana. Igual el dólar, lo que se prevé, Orlando, y es la última pregunta que le quiero hacer. ¿Cómo se ve el futuro a corto plazo frente al precio? ¿Vamos a seguir, como han dicho algunos analistas, en esta trepada, vamos a llegar hasta los 4.500 o qué va a pasar? Bueno, Paola, es la pregunta sin respuesta exacta. Solamente se pueden lanzar hipótesis. Lo que sí ha visto en el mercado últimamente es que en la medida que se acerque la fecha de elecciones, pues va a continuar la incertidumbre. Muy probablemente ese nivel máximo cercano a los 4.200 que mencionaste hace algún rato es un primer umbral como algo que podría eventualmente ocurrir, un dólar que se va a mantener con mucha presión alcista, solamente, y eso solamente hablando del panorama local, porque afuera también está esa situación del dólar. Así que no se puede descartar que volvamos a máximos e incluso niveles superiores, pero ojalá que por el bien de todos los colombianos, pues esto ojalá no ocurriera, porque hay que recordar que cuando el dólar sube, la gente cree que eso afecta nada más a la gente que invierte en bolsa. No, cuando usted compra papas se ve afectado por el dólar porque hay insumos en el proceso y en la siembra. Así que el dólar es más general que particular de lo que muchos creen. Bueno, pues muchas gracias, Orlando Santiago. Vamos a seguir pendientes de este tema muy importante, muy interesante también conocer qué más está pasando en Estados Unidos, porque si se está hablando ya de entrar a una recesión, pues esto es un panorama bastante difícil. Gracias, Orlando, y bueno, Andrea. Ahí está. Sí, pues indudablemente la economía también se impacta, no es que se afecte o que se mejore, no queremos aquí politizar el tema, sino que sí tiene un impacto de acuerdo a las elecciones presidenciales de cada país, y en este caso queremos también saber qué va a pasar en Colombia, pero independientemente de esto, pues también en situación similar está viviendo Estados Unidos. Esto también tiene que ver con una circunstancia mundial. Gracias, Paola, por traer este tema aquí en Sigue la W en Digital. Mauricio Beltrán, mañana la cita. Recordemos cómo se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para que les avise cuando empiece Sigue la W Digital. Sí, buscan W Radio Colombia en YouTube, activan la campanita y les da aviso cada vez que nosotros tengamos emisiones en directo. También pueden vernos a través de Facebook Live, W Radio Colombia, y a las 12 la cita es en todas las emisoras de W Radio en el país. Bien, y Paola, los invitados que quedan, los candidatos presidenciales, no se preocupen que les estaremos diciendo quiénes son los que nos faltan.
candidatos presidenciales. Nos falta Federico Gutiérrez y nos falta Ingrid Betancourt. También van a estar con nosotros, con Juan Pablo Calvás, desde Hacienda Santa Bárbara, el próximo lunes. Si no estoy mal. O martes, o miércoles. Dejémoslos en expectativa mejor. Bueno, para que estén mañana siempre... les confirmamos si es el lunes o es el martes. Eso, perfecto. Un saludo por acá rápidamente a Fernando Triana, a Ronald Rojas, a Fraín, a Andrés Pérez, a César Iván Melo, a Andrés Talero, a todas las personas que se conectan a esta hora en Sigue la W en Digital. Que tengan feliz tarde.